Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. ¿Está gozoso hoy? Bueno, acompáñenme a orar por la palabra. Puede ser que sea la última que predique o la última que usted escuche. Puede ser. Todo cabe en lo posible. Cristo viene pronto, pero como también dice que algunos de los justos empiezan a irse antes, y lo ha visto usted. Así que ayúdeme a orar y que podamos todos recibir la porción que necesitamos. Amén. Amén. Disponga a todo su ser, su espíritu, y gloria a Dios porque usted está aquí, y también por los hermanos que no por casualidad están conectados hoy. ¿Verdad? Que más allá de su intelecto, más allá de su mente, su espíritu reciba, su alma reciba ministración. Y Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, bendito Dios, muy agradecidos por tu favor, por tu misericordia, anhelantes, Señor, de ti, de tu palabra, Señor, que venga con poder a nuestra vida. Trae tu revelación, tu unción, Señor, tú que conoces, Padre, nuestra condición, conoces la necesidad de cada uno. Suple, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu espíritu, lo que cada uno hoy necesita recibir. En el nombre poderoso de Jesús venimos reprendiendo todo aquello que se interpone, todo aquello que se pueda levantar, todo enemigo de la palabra. En el nombre poderoso de Jesús, todo enemigo de la restauración, sea reprendido en el nombre de Jesús, y tengamos, Señor, un ambiente, una atmósfera propicia para que tu palabra, papito lindo, sea impartida en el nombre poderoso de Jesús. Danos esa revelación que siempre necesitamos, que se abra nuestro entendimiento, y esas 5 unciones, esa palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial nunca nos falte, porque la necesitamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados. Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 9. Dice: mientras descendían del monte, Jesús les ordenó diciendo: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. ¿De dónde venía Jesús con sus discípulos? De un lugar, hermano, glorioso, de un lugar donde tuvieron una experiencia, como lo hablábamos el viernes, un episinagoge. No era un lugar natural, habían pasado cosas, y no le cuenten a nadie. Pero note, a veces él les decía no le cuenten, pero al final contaban. Entonces, y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? ¿Qué relación tenía esa pregunta con lo que ellos habían pasado? Acababan de ver a Elías, y no solamente Elías, también a Moisés. Personajes, obviamente, en la palabra muy conocidos y destacados, que habían tenido experiencias extraordinarias con Dios. Por ejemplo, la de Moisés, pasar 40 días en el monte de Dios. Dice que él sube al monte Sinaí, la nube lo cubrió, y ahí estuvo. Y del medio de la nube el Señor llamó a Moisés, y Moisés entonces subió al monte de Dios. Ya no era el monte físico, el monte donde él primeramente había subido. Entonces, mire qué interesante. Ahora, Elías, alguien que había sido arrebatado, alguien que había tenido experiencias extraordinarias con Dios. Entonces dice: ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondiendo él, o sea, el Señor dijo: Elías ciertamente viene. Diga conmigo: Elías ciertamente viene y restaurará
todas las cosas. Mire, ¿a qué iba a venir? A restaurar. Necesitamos ser restaurados. A diario nosotros en ese entorno que vivimos, hermano, si no nos restauran, terminamos deformados. Por eso dice el apóstol Pablo: no se amolden a este mundo, a la corriente de este mundo, sino sean transformados. O sea, la restauración la vemos en la medida que somos transformados de gloria en gloria. Ahora, aquí vamos a ir a ese contexto, porque a mí me llamó mucho la atención. Ellos venían del monte de donde el Señor se había transformado, se había transfigurado delante de ellos, donde Pedro le dijo, y lo vamos a ver ahorita mejor, dice el verso 2, y se transfiguró. Ahí la palabra que se usa es metamorfo, que significa transformar. O sea, cuando usted lee eso de transfigurar, ¿qué es? Transformar. Porque la palabra original ahí griega que se usa es metamorfo, y se transfiguró, se metamorfo delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol. Mire qué lugar tan extraordinario. Yo creo que eso también es para nosotros, hermano. Moisés experimentó eso, su rostro se transformó cuando estuvo delante de la presencia del Señor, y dice que cuando él descendió tenían que ponerle un velo porque no podían verlo. La gente era como un ser lumínico, por decir algo. O sea, como que lo habían llevado al principio, al Génesis, donde la vida de los hombres era la luz, y ahí tenemos que llegar, porque carne y sangre no heredan. Ahora note esto: y se transfiguró, se metamorfó delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. ¿Qué le está diciendo Pedro? Yo estoy seguro que usted le diría lo mismo al Señor: Señor, yo ya no quiero regresar a la tierra. Imagínense que a usted le tocara un su traslado. Hay gente que ha tenido traslados, de veras. Ellos dicen que bueno, la gente que se queda aquí es que se murió como 2 horas, después volvió. Sí, pero el cuerpo estaba ahí. A él lo trasladaron a quién sabe dónde, dependiendo cómo estaba, ¿verdad? Y volvió. Mire, arrepiéntanse todos porque yo me di cuenta. Y tuvo una experiencia. Pedro ahí ellos y sus discípulos, los demás discípulos estaban teniendo una experiencia que no habían vivido antes. Y le dijo: ¿sabes, Señor, mejor es bueno quedarnos aquí? ¿Para qué vamos a irnos allá con los demás? Nos vamos a contaminar. Imagínense, dice: entonces Pedro, tomando la palabra, dijo: Jesús, Señor, bueno es que estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Le voy a hacer una pregunta: ¿cómo sabía Pedro, cómo sabían o cómo supieron los demás discípulos que era Moisés y que era Elías? Pura revelación, definitivamente. No había fotografía. Tal vez lo habían leído, pero que supieran que ellos eran. Y esa fue la experiencia de lo que yo les hablaba el viernes, que nosotros necesitamos. Por eso les hablaba de la necesidad de ir a un episinagoge. Porque si no, eso no pasa, nosotros, en lugar de anhelar ser transformados, buscaremos ser deformados en la medida que este sistema, que la forma de pensar del mundo también se deforma. Entonces, Malaquías 4:5 dice: Elías, porque toda esa conversación surge y la pregunta, ¿por qué dicen que va a venir Elías antes de que todo esto pase? Entonces Elías ciertamente viene y viene a restaurar todo. Entonces necesitamos que esa palabra que el Señor profetizó, proclamó: Elías ciertamente viene y viene a restaurar todo, se cumpla en nosotros. Usted la necesita antes que venga el día del Señor grande y terrible. Es que si amén, hermano, pues si Elías viene, y si no viene, vaya.
Cuando venga el día ardiente como un horno y no se haya ido con el Señor, a usted le podría pasar. ¿Se recuerda qué le pasó al rico, la parábola del rico y Lázaro? ¿Qué era lo que el rico decía en aquel lugar de tormento? Señor, manda a Lázaro y que venga, manda a alguien, Señor, a alguno de alguien a ella que les anuncie a mi familia para que no vengan a este lugar de tormento. Y entonces el Señor le dijo, allá tienen a los profetas. Si no le creen a ellos, ¿a quién más le van a creer? Entonces obviamente que hay gente, recuérdese que la mayoría, el ser humano por naturaleza no es proactivo, sino reactivo. Incluso estaba oyendo yo a alguien en su etapa, ¿cómo sería eso? En sus momentos, ¿cómo decirlo? No, lo último que la gente vive, agonizando, de agonía. Y empezó a maldecir, ¿por qué no se había vacunado? Dijo. Porque llegó a entender hasta ahí que la situación, pudiendo haberlo hecho, no lo hizo. Y no estoy hablando del tema de las vacunas, simplemente dijo hasta ahí. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros? Si tan solo me hubiera consagrado más. Tal vez perdés un examen en el colegio, en la escuela, y si solo 59.5 saqué, si tan solo estudio un poquito más. Entonces hoy tal vez usted desestime importante que se cumpla ese acontecer de los tiempos proféticos de Elías, porque tal vez no lo necesite en extremo, porque si bien es cierto las cosas que están pasando no habían sucedido antes, no son las que hemos estado acostumbrados a vivir, vienen situaciones difíciles, crisis, problemáticas, enfermedades, todo lo que está pasando usted ya lo sabe. Pero tal vez usted, como dijo alguien por ahí, en los primeros días de la pandemia, mucha gente quería buscar del Señor, no vayamos a la iglesia, que se abran los templos, pero tan pronto pensaron o se acostumbraron o se amoldaron al sistema, dijeron, bueno, ya no, ¿para qué ir? Es que hay mucha gente así, que busca al Señor, anhela de Él solo cuando le está lloviendo, o le falta salud, le falta trabajo, quizá le falte alguna situación, algún satisfactor para la tierra. Pero Malaquías 4:5 dice, he aquí, yo envío al profeta Elías. ¿Quién lo envía? El Señor lo envía, hermano. ¿En qué tiempo lo va a enviar? Lo va a enviar antes, como dice acá, antes que venga el día del Señor, antes que venga la tribulación y gran tribulación, antes que venga el lloro y el crujir de dientes, dice el Señor, yo les voy a enviar al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible, y venga a restaurar, venga un tiempo de restauración a todo nivel. Y eso lo necesitamos. El que no viva esa experiencia de los tiempos proféticos de Elías, ciertamente es como un candidato a quedarse a experimentar lo que el Señor no quiere que experimentemos, sino que quiere, como le dicen a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, la palabra de mi perseverancia, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Por eso le quiero hablar hoy de los avivamientos, de los tiempos proféticos de Elías. Aunque podíamos decir el avivamiento, pero al final hay como varias facetas. Y Elías, para hablar de él, en otras palabras, para que Elías venga a restaurar, o el mover profético de Elías, o ministros, usted y yo bajo la unción del mover profético final de los tiempos de Elías, vayamos a restaurar y seamos restauradores. Así como Elías pasó un proceso que lo restauró, nosotros lo necesitamos también. Porque Elías, incluso antes de que viniese o que esté profetizado venir, él quería o pidió al Señor morirse. Basta ya, Señor, mi vida no vale nada. Y entonces no tenía ni revelación, le faltaba un avivamiento, estaba lleno de temor.
y aquí en primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 9, dice, ahí entró en una cueva. En otras palabras, ¿cómo diría usted para decir que alguien entró en una cueva? Se encuevó. Entonces, hermano, incluso ese término se usa, ¿va? Salí de ahí, hombre, solo encuevado pasás. ¿Ha usted oído eso o no? ¿A quién se lo dicen? Mire, por cierto, dice, mire, no se va a quedar en su casa sin hacer nada más de un mes, porque le van a hacer dejar de estar encuevado ahí, porque la casa la está convirtiendo en cueva. Y eso nos habla de muchas cosas, y ante eso creo yo, porque ¿para qué entró Elías a una cueva? Para protegerse, pero también para acomodarse. Él dijo, aquí más vale que digan aquí se encuevó, que aquí se murió, porque estaba ante una amenaza, su vida corría peligro. Y dice, ahí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Eso nos habla del periodo de prueba, noche, oscuridad, prueba, necesidad. Y he aquí, vino a él la palabra del Señor y él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Mire, le voy a hacer una pregunta. ¿Quién le hace la pregunta? Dios, que lo conoce todo. ¿Sabía Dios qué hacía él ahí? Entonces, ¿por qué le pregunta? ¿Qué haces ahí? Sé yo como pastor, ¿qué hace usted aquí? ¿Sí? ¿Sí o no? No, hermano, usted no sabe bien. Si yo solo al verlo venía a sentarse a adorar al Señor y alabar. Bueno, yo sí sé a veces, por ejemplo, sí sé qué hace, si le sirve al Señor, o sé que tal vez usted no hace nada. Bueno, sí viene a alabar a Dios, o sea, sé que es un oyente de la palabra. Tal vez no dicho yo, usted ya creció a un creyente, a un discípulo, a un siervo, una sierva, a un amigo, pero sé que hace algo. Pero si yo le pregunto, hermano, hermana, ¿qué hace aquí? Tal vez usted malinterpretaría esa idea. Pastor, ¿no quiere que me vaya mejor? Si le estorbo, me voy. No. ¿Qué hace usted? ¿Qué me respondería usted si yo le pregunto, ¿qué hace aquí? ¿Qué le estaba preguntando el Señor a Elías? ¿Qué haces aquí? Y es que Elías necesitaba experimentar algo, un avivamiento, una experiencia que lo sacara de esa condición. Y no sé si usted mismo se ha hecho la pregunta. Yo no sé ni, hermano, que el Señor nos ayude. ¿Sabe por qué? Porque yo he escuchado uno que otro comentario. Es que, hermano, incluso de gente que en un momento determinado en la congregación, pues seguramente pasa aquí, pasa en todos lados, en toda congregación. Es que, hermano, es que no sé ni qué hago aquí, fíjese. No sé si vengo entrando o voy saliendo. Entonces en un momento determinado hasta la persona dice, es que no sé si viniendo aquí o yendo allá. Y entonces no sé, y bien dicho, dice que el cambio de cama no sana al enfermo. Pero algunas veces hay gente que no sabe ni qué hace. Yo pasé eso. La verdad que me hice esa pregunta y le dije, Señor, es que no sé qué hago aquí. Salí de mi tierra, de mi pueblo, del lugar donde yo vivía, aquí a la capital, vivo acá, he viajado, he regresado, tengo una familia, pero al final siento como que estoy incompleto, que me hace falta algo. Y a veces aún dentro del ministerio actualmente digo, Señor, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Porque si algo llama mi atención es dejar de hacer lo que Dios quiere que yo haga. Pero muchas veces sin el Espíritu Santo, sin la llenura, sin la guianza y todo, somos muy dados a lo que le pasó a Elías. Verso 11. Entonces él dijo, mire, ahí vamos a ir entonces él dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes. ¿Quién propició ese viento? Está hablando del Señor. Mire, aquí lo vamos a ver ahorita. ¿Qué hacía ese viento? Destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento.
pero él lo había propiciado, porque él dijo: Elías, aquí está, aquí hay una manifestación. Después del viento, un terremoto. Fíjense que eso es una primera avivamiento de Elías, el viento. Y vamos a ver, ¿qué hacía el viento? Destrozaba montes. Para avanzar, muchas veces nosotros tenemos montes, como decir, obstáculos que nos impiden seguir avanzando. Y voy a mencionar solo uno, seguramente hay muchos montes. Por ejemplo, la Biblia en Deuteronomio habla del monte Ebal, y el monte Ebal era monte de maldición. Entonces, ¿qué necesitamos que pase en nuestra vida? Que venga a nuestra vida un viento poderoso de parte de Dios, que venga a destrozar todo monte que se ha levantado delante de nosotros, y podamos seguir avanzando por el ímpetu, el viento del Espíritu. Si tuvieras fe como este grano de mostaza, dirías: ¿a qué? A este monte de incredulidad. Entonces, ¿qué necesario es el viento del Señor? Ese avivamiento, como el viento que sopla y puede quitar de nosotros todo monte. Juan capítulo 4 habla de un monte, y yo le puse el monte de la tradición religiosa, porque es donde aquella mujer le dijo: nuestros padres nos han enseñado que es en este monte donde hay que adorar, y ustedes dicen que es en Jerusalén. ¿Dónde entonces tenemos que adorar? Y el Señor le dijo: ¿sabes qué? Ya llegó el tiempo de quitar el monte de la tradición religiosa, porque ahora los que adoren al Padre lo van a adorar por medio del Espíritu que vendrá a ellos, y esa adoración es la que Él busca. Ya no religiosidad, ya no tradición, pero eso se iba a experimentar cuando venía ese viento, ese soplo de Dios, para derribar o destrozar ese monte, dentro de muchos montes más. Y quebraban las peñas delante del Señor. Ese es el primer avivamiento que experimenta Elías. Pero dice: después del viento, un terremoto. Y eso es otro avivamiento, para quitar todo terremoto familiar. Porque estas a veces vienen unas sacudidas a las casas, hermano, no físicas. Bueno, no terremotos, aparte de los que están pasando y son proféticos también, unas sacudidas tremendas, hermano. Y mire, no sé, ¿qué pasa si usted está durmiendo y hay un terremoto y llega a sentirlo? ¿Usted qué hace? ¿Sigue durmiendo? Ese ratito, aunque tenga sueño, se le espanta, pero así. Aunque, ay, qué rica está mi cama, qué rica está mi cama, ni que nada. Usted, hermano, se tira de la cama, y tal vez hasta de la casa si está en el segundo nivel, porque ese terremoto, esa sacudida que le llega, no lo deja igual. Así que también la Biblia habla de terremotos espirituales, de un avivamiento que la iglesia necesita experimentar, los avivamientos de los tiempos proféticos de Elías, donde nos vengan a sacudir de todo acomodamiento, de todo aquello que nos tiene limitados o estancados. Pero el Señor dice: no estaba en el terremoto, pero estaba ahí. No era lo único que iba a pasar. Venían otras cosas más. Verso 12: después del terremoto, fuego. Otro avivamiento, el avivamiento de fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Algunos dicen: no, hermano, si el Señor no está ahí, yo quiero donde Él está. Pero quieren sin pasar el viento, sin pasar el terremoto, sin pasar el fuego. Y el fuego de Dios es indispensable en nuestra vida. Dice la Biblia: serán ustedes bautizados en Espíritu Santo y en fuego. Si solo busca el bautismo del Espíritu Santo, le van a manifestar los dones y todo, y lo dejan sin el bautismo de fuego, entonces va a tener dones, pero no va a tener fruto. Lo que va a tener son obras de la carne, porque cuando viene el fuego, viene a consumir todo aquello que a Dios no le agrada. Nadie que tuvo un encuentro personal con el fuego de Dios siguió siendo el mismo. Por eso también algo que le decían a los sacerdotes es: todos los días el sacerdote se levantará y pondrá leña en el altar, y el fuego se mantendrá encendido en el altar, no se apagará. Entonces, mire esto:
Después del terremoto, el fuego. O sea, son avivamientos. Tal vez hoy solo vamos a ver el primero, el viento. Tal vez en el primer culto. No sé cuánto lleguemos a avanzar para ver el terremoto. Pero si no vemos, si hoy no llego digamos, si hoy no logro yo llegar solo al viento y no logro hablar del terremoto, yo voy a orar para que esta noche el Señor le permita vivir un terremoto a usted. Reprendo, hermano. Para que le venga su terremotón ahí, ¿verdad? Pero espiritual. No, porque si no, se imagina que no le viene un terremoto espiritual y le viene el terremoto físico y se le cae la casa encima y no lo remueven antes espiritualmente, se pierde. ¿Ah? Entonces, sigo aquí. Después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Eso es el silbo apacible. Eso es el mover donde nosotros aquí lo queremos. Siempre decimos, bajen su voz, hermanos, adoremos, sí. Los instrumentos, no vamos a oír el silbo apacible si hay tanta bulla. No distraigamos. Y queremos eso porque ahí es donde el Señor le habló y le dijo, yo estoy en el silbo apacible. Pero para que llegues a eso, y muchos quieren llegar a eso sin pasar por la experiencia del viento de Dios, sin pasar por la experiencia de un terremoto espiritual que los sacude, hermano. De verdad yo le digo con todo mi corazón, mire hermano, bendigo el nombre del Señor, porque Él ha permitido algunos terremotos espirituales en mi vida que me han sacudido, me han hecho volver en sí, pero la gloria sea para el Señor, porque todo eso a mí me ha ayudado para bien. Ese terremoto espiritual que puede venir cuando el Señor dice, bueno, te vas a quedar sin el trabajo que tanto amas. Te vas a quedar sin ese negocio que tanto amas. Sacudido. ¿Y ahora qué hago, Señor? Terremoto sobre tu vida. Te llega una situación de amenaza y todo que te cambia todos los planes. Y no te queda otra que seguir esperando en el Señor y confiar en Él. Y entonces todo eso nos ayuda para bien, hermano. Así que recíbalo hoy en el nombre poderoso de Jesús, porque sin esas sacudidas que viene, este tiempo es un terremoto, esta pandemia. Y yo digo que si seguimos iguales con este terremoto, nos van a mandar otros más fuertes, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, hasta que volvamos en sí, hasta que reaccionemos. Entonces, y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Ahora ya no estaba, pero no salía de la cueva. El propósito de Dios no era dejarlo ahí y ya estaba pasando todo, pero seguía encuevado todavía, porque a la puerta salió. Es que a veces algunos así están como Elías, y Elías no lo podían dejar en esa dimensión. Dice, y salió, ¿de dónde salió? De la cueva. ¿Y dónde se puso? A la entrada. ¿Por qué no salió de una vez? Y he aquí una voz vino a él y le dijo otra vez, ¿qué haces aquí, Elías? Y yo estoy seguro que para que se cumpla esta palabra, que Elías viene y restaurará todas las cosas, puede hacer que Elías venga físicamente, porque a él lo trasladaron, pero también viene el espíritu y poder de Elías, y viene a ministrar, a activar a hombres y mujeres que en este tiempo son parte de la restauración de familias, de personas. Pero para que eso venga aquí con nosotros, yo también hoy le tengo que hacer la misma pregunta a usted, hermana, hermano, ¿qué hace aquí? Eso es glorioso. Y eso es, pero le voy a hacer otra pregunta más. ¿Y por qué más está aquí? O sea, aquí, y me refiero aquí, en su casa y en todos lados, para cumplir la asignación profética que a usted le dieron. A Elías no lo habían asignado, no lo habían llamado profeta para permanecer en una cueva. A él lo habían llamado profeta porque tenía un ministerio profético que desarrollar. Porque la pregunta otra vez aquí, ¿qué haces aquí, Elías? Era como quien dice, ¿te llamé profeta para estar en la cueva?
te estoy dando palabra, te estoy dando promesa para que permanezcas acomodado. Y esa pregunta hágasela usted y me leo, ¿qué hago aquí? Claro, puedo estar como que, porque nosotros somos dados a permanecer en un área de confort. Y cuando yo recuerdo que incluso en una oportunidad, mire pues, le pasó un testimonio a alguien aquí. Bueno, aquí no aquí físicamente, pero le pasó aquí. Resulta ser que cuando yo oí la palabra, ¿qué haces aquí? Dije, ¿de veras qué hago aquí? Pues vamos, hermanos, busquemos un lugar, y empezamos a hacer noches de salvación y salimos a predicar. Abrimos la iglesia en el Atlántico. Pero cuando seguí oyendo la voz, ¿qué haces aquí? Entonces fuimos a Baja Verapaz y empezamos a ver. Y llegó el pensamiento a alguien, no sé si a más de alguien. Yo pensé que pastor solo iba a estar aquí, pero ahora fue allá y dice que va a ir más para allá. Yo mejor me voy porque pensé que él siempre iba a estar aquí. De veras. Y es alguien que no se congregó más con nosotros. ¿Por qué? Porque yo oí la voz que me dijo, ¿qué haces aquí? Entonces, bien interesante. Si nosotros no entendemos eso, el ¿qué haces aquí? Ya no nos lo van a preguntar antes que venga, ya cuando llegue la semana 70. Entonces, mire, ahora quiero seguir avanzando en esto, porque aquí la situación apenas estoy en el comienzo. Mire pues, ¿dónde estaba Elías? En una cueva. Mateo 21:12 dice, y entró Jesús, ¿dónde? En el templo. Y habían unos congregados ahí, pero no tenían una episinagoge. Ellos estaban ahí por otras razones. Y seguramente a él sí no les llegó a preguntar qué hacen aquí. De una vez los llegó a sacar. Mire, mi hermano, santo Dios, ¿usted cómo sentiría que alguien entre ahorita? Bueno, no sé si usted tendría que entrar el cobrador en este día aquí. Pase adelante, señor cobrador, vengo a sacarlo, mire, quiero hablar con usted afuera. ¿Cómo veríamos lo demás que alguien lo saquen del templo? Qué irrespetuoso. ¿Qué persona, cómo se atreve a venirlo a sacar del templo? Note esto. Mateo 21:12-14. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban. ¿A qué habían llegado? A comprar. Y a los que vendían, a vender. O sea, todo lo material menos buscar al Señor. Todo, por ejemplo, alguien que le faltaba algo en su casa. Imagínense, hermano, que nosotros tuviéramos una tienda aquí para bendición de todo, ¿verdad? Y alguien tal vez puede venir un día, pasa, adora un ratito y ya me voy. ¿Y por qué se va, hermana? Es que solo vine a comprar y ya me voy. Qué chula, ¿verdad? Solo vino a comprar. Y yo, hermano, fíjese que yo no sé dónde está el área del departamento de vendedores de la iglesia. Es que, ¿por qué vino? Es que solo vine a vender. ¿No es adorar a Dios? No, es que ahorita son otras las necesidades que tengo. Entonces, dice, echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo y volcó las mesas de los cambistas. Señor bendito. Que habían también casas de cambio, ¿verdad? Y los asientos de los que vendían palomas. Eso era para que no traiga su paloma de su casa, aquí se la vendemos para que presente su sacrificio. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Los que vengan a este lugar van a venir a orar, van a venir a adorar, van a venir a clamar al Señor, van a presentar sus súplicas, sus peticiones delante de la presencia del Señor. Pero habían dejado de orar. Pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y entonces, mire, por eso los tuve que sacar. Entonces, sin ese avivamiento del viento que sopla en nuestra vida, nosotros no vamos a entender qué hacemos aquí. Pero cuando viene ese avivamiento, porque mire lo que pasó después,
Y en el templo entonces se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Aleluya, hermano. Cuando viene ese avivamiento glorioso, vamos a ver milagros, prodigios, señales en medio de la iglesia que está buscando al Señor, que entiende que el lugar, la casa es casa de oración para buscar al Señor, para buscar su presencia y para que el Espíritu Santo se derrame y llene y vengan los que están enfermos y usted venga y diga: yo voy a orar por usted en el nombre de Jesús. Reciba sanidad ahora, reciba liberación ahora. Eso es lo que necesitamos. Tal vez nosotros no venimos ni a comprar ni a vender, ni a cambiarle dinero a nadie, efectivo, dólares por quetzales, quetzales por dólares u otra moneda. Pero puede ser que tengamos otras razones. Y nos habla de un acomodamiento. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y yo perdone, porque igual el Señor le dijo a Elías: yo le tengo que decir a usted, ¿qué haces con el talento que Dios te ha dado? ¿O qué estás haciendo? ¿Eso es todo lo que tienes para darle al Señor? ¿Eso es todo lo que puedes hacer para servirle? ¿Qué haces ahora que después de 3 años te decimos hemos sido convocados para servirle al Señor en uno de los cultos? Ah, no, hermano, ya tengo mi agenda hecha, yo voy a ir a servir al puerto. Tenga cuidado, porque el Señor le va a decir: ¿qué haces aquí? Pero como le dijo a Jonás: ¿qué haces aquí entre el pez? ¿Ah? Sí, ¿qué haces? Entonces ese ¿qué haces aquí? Es como ¿cómo respondes al llamado de Dios? Y a veces no tenemos. Lo peor que nos puede pasar no es la acción de Dios, sino la reacción nuestra ante lo que Él quiere. Y es que a veces Dios puede estar, porque ya había pasado el viento, ya había venido el terremoto, ya había venido el fuego, ya había venido el silbo apacible. Y le dices: ¿qué haces? Este avivamiento que te estoy enviando es para que salgas de la cueva, es para que hagas lo que tienes que hacer. Así que usted y yo necesitamos esos avivamientos proféticos de los tiempos de Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Porque eso no es para nosotros, hermano. Vaya a ver usted cómo se describe el día grande y terrible del Señor. Y todos estos, ¿de dónde son? ¿De dónde han venido? Estos son los que no recibieron el avivamiento de los tiempos proféticos de Elías. Han tenido que lavar sus vestiduras en la gran tribulación. Y eran una multitud de creyentes que no entendieron el ¿qué haces aquí? No pasaba nada, pero hubieron milagros, sanidades, prodigios. Los necesitados se acercaron. Ya no llegaron los campistas, ahora necesitaron. Dijo Jesús: no, todo este montón de campistas y que están convirtiendo, haciendo que la casa de oración, porque donde hay oración, hermano, yo me acuerdo como bien dijo, y aquí tenemos que hacernos un test. ¿A cuánto les gusta, aman orar al Señor? ¿De veras? Le voy a dar la última oportunidad este martes. Para las 5:30 oremos. No, esa hora no, hermano. Yo oro 3 veces al día, hermano. Desayuno, almuerzo y cena. Ya sabe de qué hora. Entonces eso no me diga usted que usted es de oración. Y si no oramos, porque nosotros necesitamos un espíritu de oración en nosotros. Y si no oramos, entonces somos copartícipes de que el mover de Dios, de que el avivamiento, entonces hacemos de cada casa, de cada lugar donde la presencia de Dios se va a manifestar para sanidad, una cueva. Porque entonces que Dios me ayude, porque yo también, todos estamos aquí, seríamos un montón de encuevados que no quiere hacer lo que Dios quiere. Pero yo estoy seguro que en este mover profético del avivamiento final, tú vas a entrar a otra dimensión como entró Elías. Tú vas a ser parte del avivamiento para salvar tu casa, tu familia, tu colonia.
Ya no te vas a avergonzar que te digan aleluya, pandereta, loco, fanático. No te va a importar eso, porque tú vas a estar bajo el mover profético en el espíritu y poder de Elías, anunciando todo lo que va a devenir, pero que todavía es tiempo de oportunidad. Mira, aquí le pongo estos montes, le puse yo ahí solo para reverencia suya, porque el tiempo se ha ido ya casi. Y estoy todavía empezando, pero al final no he llegado ni siquiera a muchas cosas que faltan. Monte de la incredulidad, Mateo 17:20. Monte Val o de la maldición, hermano, porque eso no nos deja avanzar. Deuteronomio 11:29. Monte de la tentación, Lucas 4:5. Y ahí hay muchos montes más que el viento de Dios tiene que venir a destrozarlos. Porque el monte de la tentación, ¿a qué le ofrecieron a Jesús ahí? Todo esto te daré, todos estos reinos. No, hombre, no, ¿para qué tanto ir a la iglesia? No, hombre, yo te voy a dar un buen trabajo que te gane suficiente. Porque de verdad, a veces nosotros creemos que Dios prospera y bendice, pero en lugar de ir tras el que bendice, vamos tras la bendición. Entonces está el monte de la tentación, Lucas 4:5. El monte de la tradición religiosa, Juan 4:20. Y usted puede encontrar otros, pero como ese no es el tema. Y dice un grande y poderoso viento. La palabra que se usa es ruah, por eso no era un viento cualquiera, y habla de aliento, figurativamente vida, ánimo. Entonces miren, ¿cuántos se desaniman todavía? Le pregunto, ¿algunas veces ha dejado de venir a congregarse porque está desanimado o desanimada? Y anda volando, como dijo un hermano, hoy sí ando volando bajo, hermano. Y mi amor está por los suelos, dijo. Y de una vez hasta allá abajo. Entonces Elías estaba desanimado, por eso se quería morir. Jonás se quería morir también. Y después, y usted y yo, que a veces nos queremos morir. ¿Por qué? Porque las situaciones que pasan afectan nuestra alma, y en nuestra alma está el ánimo. Y a veces estamos desanimados por lo que estamos viviendo. Pero cuando viene el viento recio del Señor, viene a cambiar ese ánimo en el nombre de Jesús. Y dices, Señor, heme aquí, aquí estoy. Pero sin eso, hermano, den gloria a Dios, amén, dice uno por allá, hermano, no hay ánimo. Espíritu, ímpetu, hermano, Dios. Mire, hermano, mire, de verdad una cosa, usted y yo necesitamos algo sobrenatural de parte de Dios, hermano. Ese ímpetu de parte del Espíritu Santo, que lo mueva a usted, por ejemplo, todos los domingos a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, hermano. Yo doy gloria a Dios y le pido que esa gloria nos alcance a nosotros, hermano. Estaba oyendo yo el anuncio del día de la administración del Espíritu Santo en la casa apostólica, ¿verdad? La iglesia, o la iglesia que Dios le dio a pastorear a nuestro apóstol. Pero esa gloria tiene que venir para nosotros también. Dice que desde la mañana. ¿Cuántos van a ir al retiro en este tiempo? Ya tengo mi retiro, hermano. Dice que para entrar a los primeros cultos, como 2 días antes, empiezan a hacer cola para entrar los hermanos. Ay, qué fanatismo, hermano. Si yo con un día al día, qué alegría. Después una vez al mes, qué bueno es. Después una vez al año no hace daño. Pero cuando viene el viento de Dios, te va a poner un ímpetu, porque ya no vas a estar en tus fuerzas. Vas a caminar como caminó Elías, con ese ímpetu, 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios. Ese avivamiento poderoso, hermano, mire, va a ser glorioso, extraordinario. Y estoy seguro que ese avivamiento nos va a forzar a un tercer culto. A gloria a Dios, hermano, eso significa que va a venir más gente. No,
tal vez sí también, pero un tercer culto va a ser necesario porque te va a venir tanto ímpetu que un solo culto no te va a bastar. Vas a decir el primero, hermano, ¿y qué hace? Y yo le voy a decir, ¿y qué hace aquí en el? Entonces sí va a haber una buena respuesta. Hermano, ¿qué hace aquí si lo vi en el primer culto? Llenándome más del Señor, anhelando más de su presencia, hermano. No se cansó en el primero, no, porque tengo ímpetu del Espíritu para seguir avanzando y todavía hay un tercero o un cuarto culto. Y le voy a decir, ¿qué hace aquí, hermano? Es el ímpetu del Espíritu Santo que ha venido sobre mi vida. Y no solamente estoy yo aquí, está mi familia, están mis hermanos. ¿Por qué? Porque estoy viviendo bajo ese ímpetu del Espíritu. Eso lo necesitamos. Yo me he hecho la pregunta, una pregunta que me he hecho yo y admirante digo yo, antes, mire, ves, cuando hoy solo teníamos un culto en el domingo, yo decía, Padre Santo, le digo yo, ¿cómo le hace el apóstol Sergio? Se levanta a orar a las 5 de la mañana, 5:30 el lunes, digo, predica el lunes, el primer culto, el segundo culto, el tercer culto, el cuarto culto, y predica así como que nada. Y digo, y yo con uno ya no aguanto. Sí, Padre Santo. Entonces, y dije yo, bueno, pues tiene razón, dije yo, porque yo soy, no, imagínese, o sea, él es joven y yo soy más joven que él todavía también. Somos jóvenes. Y yo dije, ¿cómo le hace? Y dije, ay, el Señor, y el día que me toque un segundo culto, ¿qué voy a hacer? De plano hay que, por la necesidad, no por la revelación, sino la necesidad, delegamos. Y fíjese que ahora hay 2. Y estoy sintiendo el ímpetu del Espíritu Santo. Que ahorita estoy en la introducción, hermano, del tema. Y siento, pero yo siento que tal vez usted no tenga el mismo ímpetu. Y ya usted ya está viendo la tarjeta y el reloj para marcarse e irse. Entonces le entiendo porque necesita, por lo menos yo sí estaba pensando, solo uno mejor. De hecho tuve el pensamiento, uno solo para que yo solo, ya. Después ya termino de predicar y para la casa a seguir orando, ¿qué? A encuevarme tal vez, va, porque uno llega a la cueva en la casa, a encuevarse, a ver tele y pasa todo ahí, que no sé qué, y pasa todo el día, puro entretenimiento. Y nos van a decir, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí con tu ministerio? Llegó el segundo y ahora estoy sintiendo el ímpetu por un tercer culto. Yo no sé si ese ímpetu va a caer sobre usted, pero lo necesita también, porque esa es la manifestación del avivamiento final de los tiempos proféticos de Elías. ¿Por qué? Porque vienen antes que venga el día del Señor grande y terrible. El Señor no quiere que pases a ese tiempo. Por eso te tiene que enviar ese viento recio que sople, que traiga un ímpetu sobre tu vida para que ya no camines más en tus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Ahí entonces yo digo, ¿cómo le hago? Y ahora que estoy con 2, digo, gloria a Dios. Eso significa que no es en mis fuerzas. Y usted lo va a poder hacer también en el nombre de Jesús. Ímpetu, soplo, por extensión, región del cielo. O sea, eso ya no es terrenal. Es una región celestial, es una manifestación del cielo que viene a nuestra vida. Entonces ahorita le anuncio que el tema de este culto es el avivamiento del viento. Pero como ya se fue el tiempo, eso es extraordinario. Eso es glorioso, hermano. Es el primer avivamiento, el avivamiento del viento. Qué rico, hermano, glorioso. Y dice Hechos capítulo 2: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino, ¿de dónde? Del cielo. Origen celestial. Vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Esto es glorioso. Llenó
toda la casa donde estaban sentados, para que esa casa fuera casa de oración, para que esa casa fuera un lugar, una plataforma, hermano, un portal celestial, y no la estuviesen haciendo una cueva. Vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué pasó con ese viento recio? Con ese soplo de Dios que vino, no solo llenó la casa, llenó a todos los que estaban ahí. Ya no siguieron en la misma dimensión. Ya no siguieron, ya no se les hizo la pregunta: ¿qué haces aquí? Ahora es: hermano, ¿qué hacen aquí? Glorioso. Están fluyendo en el Espíritu. Ahora están todos llenos. Es que mire, eso es como decíamos aquel día, ¿va? Como cuando se levanta aquí en matrimonios, creo que se habló de eso, pero fue el tema matrimonial, creo yo. ¿Cómo? Cuando le dice uno a la esposa: ¿cómo amaneciste? Ay, bien, mi amor, y todo. Pero si yo le hago la pregunta: ¿cómo amaneciste? Dios, así como que dice: ¿por qué no te moriste? Entonces ya mire, la misma pregunta. Entonces le van a hacer a usted la pregunta, ya no: ¿qué haces aquí, hermana? Sino: hermanos, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Glorioso. Están buscando la presencia del Señor. El Espíritu Santo se mueve. Y eso es lo que pasó en el día que vino el día de Pentecostés. Y el viento recio que sopló vino sobre ellos, y se les aparecieron lenguas como de fuego. Donde hay viento que sople, va a haber fuego que se ha encendido, pero un fuego de Dios. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces, ¿qué va a pasar en nosotros? ¿Qué hacen aquí? Si las lenguas de fuego vienen sobre cada uno de nosotros, hermanos. Pero ahora, diferentes manifestaciones, ¿va? Unos se hacen así, los otros así. No se mira porque usan mascarilla, pero tienen hambre. Otros así, como quien dice: de verdad que tristeza, hermano. Otros así, miran el reloj, se aburren en el mensaje. Vamos a ver qué hay en el Facebook. Imagínense que yo estuviera predicando así como usted aquí, man. Ay, hermanos, una bomba cayó sobre Ucrania. Ay, pastor, entrémosle ahí, porque eso es lo que está anunciando ahorita. No entre ahí. Pero cualquier cosa puede pasar. Pero cuando venga el viento recio de Dios, ese avivamiento como el viento, entonces el fuego se va a encender y se van a posar lenguas como de fuego sobre cada uno de nosotros. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad de expresarse. Eso sucede cuando viene el viento, ese avivamiento. Vino del cielo un ruido, un estruendo como viento recio que soplaba y llenó el lugar donde estaban reunidos. Todo lo que quiera, bonito y todo eso, buenos instrumentos, arreglamos el lugar, le ponemos alfombra y toda la cosa, le ponemos butacas a usted para que se siente ahí, y usted: gloria a Dios, qué bonita esta iglesia. Sí, pero si no tiene el avivamiento del viento, pues puede ser que no llegue a ser cueva de ladrones, pero sí llega a ser un club social, una iglesia club. Y yo no quiero, yo renuncio a ser presidente del club. Yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo no sé si usted lo quiere, pero yo sí quiero eso. Finalizo acá y ministramos. Yo en un tiempo, mire, me había aburrido seguramente de ser cristiano, evangélico. Me llevaban a la iglesia de pequeño, me bautizaron, por eso creo que me voy a bautizar otra vez. Me bautizaron, ya me dijo el apóstol que sí me bautiza. Entonces me bautizaron porque yo tocaba guitarra
y en la iglesia no se permitían dar privilegios si uno no tenía bautismo. Entonces me bautizaron, no me bauticé. Porque no, hay que toque, pero hay que bautizarlo porque lo necesitamos. Pasado el tiempo yo me alejé de Dios. Me enfrié, no iba en mis fuerzas. Después de eso nos congregamos en un lugar, pasados los años con mi esposa, donde ni siquiera se creía en el bautismo del Espíritu Santo. Pero un día yo leí: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Hablarán nuevas lenguas. Echarán fuera demonios. Y entonces cuando yo leí eso, yo dije: esto yo no lo veo en mi iglesia, no lo veo en los hermanos que son mayores espiritualmente que yo, tal vez líderes. Pero le dije: Señor, yo quiero eso. Y yo creo que para que no te digan: ¿qué haces aquí? O que un día, como le dijeron a aquel siervo, ¿por qué no te fuiste? Porque mi siervo me engañó. Imagínense que le lleguen a preguntar a usted si bien le va, le mandan un ángel en la tribulación, gran tribulación: ¿qué haces aquí? Es que no me fui. Ah, sí, porque nunca dijiste: yo quiero eso. Y yo creo que todo lo que yo le he compartido, usted podía irse ahorita y decir: estuvo bien el tema, hermano, lo felicito. Yo no necesito sus felicitaciones, porque no estoy aquí para que usted me felicite. Estoy aquí para mostrarle lo que Dios quiere hacer con nosotros antes que venga el día grande y terrible de Él, del Señor, que ya no es día de ay, por eso dice: ay de los que esperan el día de Jehová. Día de desolación, día de ira, día de destrucción, día como un horno. Hermano, eso es extraordinario, terrible. Pero si usted puede decir: yo quiero eso, más que yo quiero eso, yo necesito eso, entonces creo que este es el tiempo entonces para que empiece en cada uno de nosotros ese avivamiento como el viento que sopla, que nos va a sacar de todo lugar, o de todo acomodamiento, de toda rutina, de todo lo que nos impide trascender en lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cómo se fue Elías? En carros de fuego. Pero ¿quién se quedó? Un profeta en su lugar. Y él ya estaba encuevado y ni siquiera tenía quien siguiera el ministerio profético. Entonces, ministremos esta palabra en nombre de Jesús. ¿Será usted uno o una de las hermanas o hermanos que dice hoy: yo necesito eso, porque eso no me pasa a mí? Mire, cuando uno dice uno tiene que tener como la inquietud, la curiosidad de las cosas, porque cuando yo solo había oído hablar en lenguas. ¿Me ayudan con los instrumentos, hermanos? Y ministramos. Pero antes, suban y les voy a hacer la pregunta a ustedes también, hermanos: ¿qué hacen ahí? Suban hermanos de alabanza. Les voy a decir: ¿qué hacen ahí? Pregúnteles, pastor, pregúnteles a ellos, porque ¿qué hacen ahí? ¿Qué hace usted aquí también? Hermanos, no, ¿qué hace ahí? La pregunta es: ¿está haciendo o ya hizo todo lo que tiene que hacer? Entonces, ¿qué hace aquí? A Elías le dijeron. Y para que a Elías ya no le siguieran preguntando lo mismo, entonces el Señor trajo un viento recio que llenó aquel lugar, que lo llevó a otra dimensión. Yo creo que en estos últimos minutos, creo que el Señor puede hacer mucho con nosotros, dependiendo si usted dice: yo necesito eso. Puede levantar sus manos, dispóngase a que venga ese viento recio que sopla.
Cierre sus ojos por un momento. Ya, Señor, yo quiero eso. Tu iglesia necesita eso. Señor, lo necesitamos. Ay, Raira Babesh, tal vez hemos estado pasando por una tradición religiosa. No hemos podido derrumbar ese monte de religiosidad, de tradición. Y el Señor nos puede decir: ¿qué haces en ese monte? Tal vez hay dudas, hay incredulidad que se ha levantado como un monte que te impide ver la gloria de Dios, porque ciertamente si creyeres verás la gloria de Dios. Pero hoy, así como el Señor envió ese viento que destrozaba los montes y rompía las peñas, así el Señor quiere traer ese viento recio sobre tu vida, que te despierte, que te avive. Ven, 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 ven. Vamos a llamar que se manifieste eso en el nombre de Jesús. Levante sus manos, dígale: viento recio de Dios, sopla aquí, sopla en mí. Déjate envolver por ese viento recio. Déjate llevar por el Señor a otro nivel, a otra dimensión. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te necesito. Yo reconozco y no quisiera escuchar esa pregunta: ¿qué haces aquí, Elman González? Al contrario de eso, muéveme por ese viento recio. Tú conoces todo. Conoces mis falencias. Conoces mi debilidad. Pero ahora yo te vengo a pedir con todo este pueblo que venga tu viento recio, que sople, que nos inunde en el nombre de Jesús. Extienda sus manos, yo quiero orar por usted hoy. Yo sé que voy a ver cosas poderosas en su vida. Padre, en el nombre de Jesús, que ese viento, Señor, que ese avivamiento sople sobre los varones, Señor, sobre estos siervos, sobre estas siervas, y los levante en algo poderoso, Señor. Sé que lo que están viviendo en este tiempo de batallas, de luchas, de adversidad, de crisis, Señor, tal vez muchos de ellos se han debilitado, se han desanimado, pero ahora te pido que sople sobre ellos ese viento recio, que lo levante. Mira, Señor, estas siervas, estas mujeres que están aquí hoy. Yo sé que pueden ser mujeres poderosas, Señor, hacer grandes cosas en ti, pero en sus fuerzas no lo pueden hacer. Pero yo sé que si tu Espíritu Santo viene a ellas con poder, se van a levantar ya no en sus fuerzas. Extiende tus manos al cielo, recíbelo.
Ese avivamiento te prepara para levantarte. Alzarás tus manos y levantarás tu vuelo como las águilas por ese viento. Correrás, caminarás y no te cansarás, correrás y no te fatigarás. Porque así como las alas del águila se extienden sobre el viento, así te levantarás sobre la prueba. Así te levantarás del desierto. Así te levantarás de esa situación que has estado viviendo. Siempre hoy, como día de oportunidad, este es un día de salvación, para invitar a aquel que todavía no ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, para que hoy lo reciba en su corazón, crea en su corazón y confiese con su boca que Jesucristo es el Señor, y que venga esa salvación, ese avivamiento del viento que también trae salvación, trae restauración, trae sanidad, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Reciba un momento más. Reciba un momento más. Mientras cantamos, mientras ministramos al Señor, que esta palabra se haga vida hoy. Que esa palabra se manifieste hoy en nosotros. En el nombre de Jesús. Que ese viento recio sople sobre tu vida, sople sobre tu casa. Ese avivamiento que usted y yo necesitamos hoy. Porque ciertamente Elías viene, y viene para restaurar todas las cosas. El avivamiento profético de Elías, de los tiempos proféticos de Elías, viene para restaurar tu familia. Viene para hacer volver el corazón de tus hijos. Viene para hacer volver el corazón del pueblo a Dios. Anhélalo, hermano, en el nombre de Jesús. Y Padre nuestro, y del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto.
Puede acompañarme a orar diciéndole: Señor, avívanos, Señor. Levanta tus manos, oremos juntos. Primero voy a decir, diga en personal, en singular: avívame, Señor, avívame. Eso es, empieza a decirle: aviva mi vida. Dame ese avivamiento que necesito, Señor. Avívame por tu viento recio. Aviva mi vida ministerial, ministerio. Aviva mi casa. Aviva mi familia, mi matrimonio. Eso es, clama, 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 clama. Dile: avívame. Y después de haberlo hecho en singular, levantemos nuestra voz y digamos: avívanos. Levanta su voz y diga: avívanos, Señor. Eso es, ayúdeme, ayúdeme. Si usted quiere ver algo glorioso en esta casa, dígale: avívanos, Señor. Manda tu viento recio. Aviva, sol de justicia. Aviva la zona 18. Aviva todas las colonias. Que tu viento recio sople en cada vecindario, en cada lugar. Sea hoy esta palabra por tu espíritu. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En cuanto a nosotros, Señor, buscaremos ese avivamiento. Buscaremos ese viento recio que sopla, que viene a destrozar los montes. Todo monte de incredulidad, todo monte de religiosidad, todo monte, Señor, de maldición. Ese viento recio, Señor, que viene a despedazar las peñas. Y si nuestro corazón se ha endurecido como una peña, y todo corazón duro lo viene a desmenuzar. En el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga con esta palabra y se haga una realidad en tu vida. Pasamos a las 11 de la mañana para esperar nuestro segundo culto. Que el Señor le guarde. Mientras tanto, si no puede estar acá, conéctese a la transmisión. Si usted no se puede quedar, conéctese a la transmisión. No se pierda lo que el Señor va a seguir haciendo en nuestra vida. Les bendigo en el nombre de Jesús. Tengan un día extraordinario. Amén.